Espero que hayan leído lo que les pedí. Recordemos que estábamos viendo el lenguaje de manipulación, ¿no? SQL, el DML o Data Manipulation Language. En este lenguaje nosotros tenemos el select, que es lo que ya hemos terminado de ver. Pero también podemos modificar datos, añadir datos o borrar datos de las tablas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En realidad estos son muy fáciles. Si yo sé bien el select, estos van a ser muy fáciles porque la parte del where es la que va a cambiar y va a ser más o menos como en el select. Entonces aquí tenemos el update. Les muestro directo con un ejemplo. Si yo quisiera aumentar 5 puntos a todas las calificaciones inferiores a 96, yo simplemente escribo update, la tabla, set, el atributo que estoy queriendo modificar, el valor con el que lo voy a modificar y las filas que se van a modificar. Entonces se van a modificar aumentando 5 puntos las filas que tienen una nota, una calificación inferior a 96. Fíjense que el update siempre trabaja con una sola tabla. No puedo poner update, nota, coma, alumno, digamos. Solo es sobre una tabla. ¿Ya? ¿Preguntas? Veamos otro ejemplo. Si me dicen aumentar 5 puntos a todas las calificaciones inferiores a 96 obtenidas por los alumnos de sexo femenino, aquí tengo un problema. Y es que quiero modificar en nota, pero yo no sé qué alumnos son mujeres, ¿no es cierto? Entonces, para hacer esto, tengo que usar una consulta anidada. Ya no puedo poner update nota como alumno. Simplemente hago update nota, set calif igual calif más 5, where calif menor a 96 y resuelvo el asunto con una consulta anidada. Y digo, y el carnet tiene que estar entre los carnets de las mujeres. Entonces, esta parte siempre va a ser la misma. Siempre, una sola tabla y aquí, claro, puedo modificar más de un atributo. Pero aquí el where es lo que sabíamos del select, ¿no? Entonces son los mismos, las mismas expresiones, puedo tener consultas anidadas, como en este caso. Entonces, el típico error que cometen acá es como tienen que tomar las notas de alumno, o sea, como tienen que saber quiénes son mujeres. El típico error es pensar que aquí pueden poner alumnota, que pueden poner nota alumno. Eso jamás. Eso está mal. Siempre una tabla en todas estas consultas de actualización. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya. Así como podemos modificar, podemos añadir datos a una tabla, añadir filas. Entonces yo puedo hacer insert into tabla, values y colocar los valores. Por ejemplo, si quiero añadir un alumno a la tabla alumno, haría insert into alumno. Puedo poner o no los atributos, pero si no los pongo, tendría que poner en el mismo orden. En este caso, por ejemplo, como solamente voy a poner 3 atributos, CI, nom, sexo, y no voy a poner dirección y teléfono, entonces necesariamente los tengo que poner para que haya una correspondencia con esto. ¿Ya? Entonces, los ayuda a que les muestre en SQL Server o ustedes me dicen. Porque si no los ayuda, ¿para qué perder el tiempo?
¿Dónde estoy? Cerrar estas cosas. Ya. Mejor les pregunto. Les muestro ejemplos en SQL Server. ¿Sí o no me van a poner? Si los ayuda realmente, lo hacemos. ¿Sí o no? Voten. 1, 2, 3. Ah, ya, excelente. Así sí me dan ganas de hacer demos en SQL Server. Ya. Entonces aquí tenemos, yo estoy usando SQL Server Management Studio. Ustedes pueden hacer la prueba en el gestor que quieran. Entonces aquí voy a elegir mi base de datos. Voy a usar esta base de datos. Voy a hacer un new query. Mi base de datos es esta. Voy a ver qué tablas tengo. A ver, vamos a ver la tabla alumno que tiene estas columnas, ¿no? Entonces yo puedo hacer, a ver, vamos a ver qué datos tiene. Select asterisco from alumno. Si ejecutamos esto, me sale todo esto, ¿no? Yo podría cambiar F por F mayúscula y M por M mayúscula, digamos, ¿no? Update alumno, set sexo igual upper, estoy convirtiendo en mayúscula, upper sexo. Esto obviamente va a cambiar de gestor a gestor. Ya, entonces, en este caso, como quiero que se modifiquen todos, no pongo un where. Entonces, se van a modificar absolutamente todos los datos. Ahora, si yo hago un select asterisco, ya todo lo ha convertido a mayúscula, ¿no? Entonces, eso me permite modificar. A ver, vamos a ver qué hay en nota. Y vamos a aumentar 5 puntos a las mujeres. Entonces, update, nota, set calif igual calif más 5, where calif menor. Pongo esto porque yo tengo una restricción que la calificación esté entre 0 y 100. Entonces, si es 96, de 96 para arriba me va a dar un error, ¿no? Entonces, por eso voy a aumentar 5 puntos a todas las calificaciones menores a 96 de las mujeres. Entonces, aquí ANSEI in select CI from alumno por sexo igual femenino. Entonces, esto va a aumentar. Vamos a ver el antes y el después. Vamos a hacer un select asterisco from nota acá y luego de modificar otro select. Entonces ejecutamos y fíjense, antes de la modificación, estos eran 80, ahora son 85. 80, 80, 90. 85, 85, 95. Y seguramente estas son mujeres, 2. El alumno 2 o la alumna 2 es mujer. La alumna 3, a ver, 3, vamos a ver. 3 también es mujer. 2 y 3 son mujeres. A ver, veremos si son mujeres.
2 y 3 son mujeres, ¿no? Entonces les aumenta los puntos. Ahora, si yo quiero insertar datos en una tabla, digamos, yo quiero insertar un nuevo alumno, me voy a insertar a mí, insert into alumno. Si no pongo nada, entonces aquí en values tengo que poner en el mismo orden. Voy a poner carnet 7 para no violar la regla de integridad de entidad. Mi nombre, Tatiana, mi sexo femenino y mi apellido, Aparicio. Entonces tengo que poner en el mismo orden en que tengo los datos en mi tabla. Ejecutamos, se añadió una fila, entonces yo hago select asterisco from alumno. Vamos a ver que yo voy a estar insertada, ¿no? Ahora sí, si yo solamente quiero insertar algunos datos o los quiero insertar en diferente orden, entonces tengo que poner insert punto alumno y digo, voy a insertar el carnet y el nombre, digamos. Y nombre, nada más. No voy a poner ni el apellido ni el sexo. Entonces aquí, obviamente si pongo 7 voy a violar la regla de integridad de entidad, no me va a dejar, ¿no? Tengo que poner algo diferente. Pongo otro nombre, Carlos, digamos, y listo. Entonces, si ejecuto esto, me dice que ha añadido una fila y aquí está Carlos con null, null. Entonces, si no voy a añadir todos los atributos o los voy a añadir en diferente orden, los tengo que poner obligatoriamente esto, ¿no? Si no, tengo que colocar los valores, todos los valores y en el mismo orden. Entonces, en realidad, es mejor hacerlo así siempre, ¿no? Para que no haya errores involuntarios. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero inscribirme? Quiero inscribir a Tatiana en todas las materias. Inscribir a Tatiana en todas las materias. Entonces yo hago insert into nota. Veamos los campos de nota. Tiene CI, sigla, gestión, calibre. En ese orden podría dejarlo así, pero mejor lo voy a poner porque es mejor poner. Entonces quiero inscribirme en todas las notas. Tengo que sacar entonces los datos de la tabla alumno. Entonces como voy a sacar datos de otra tabla, hago un select. Entonces hago select, CI, coma. Allá. Como soy yo, voy a poner select 7, sigla, que sea para el 2022 y con calificación nula. Entonces voy a borrar esto. Pero la sigla la tengo que sacar de materia. Entonces me va a inscribir a todas las materias. Fíjense que si yo hago esto, solo ejecuto esto, me va a salir 7.1.2.2022, 7.2.2.2022, ¿no? O sea, aquí fíjense todas las siglas y aquí como 7 es constante, va a repetirse, 2022 es constante, se va a repetir. Entonces, aunque nunca hemos usado este tipo de consultas selects, no las hemos usado porque no tendría sentido si yo solamente estoy consultando. Se pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Poner constantes acá y su aplicación sería en una inserción. Entonces me voy a insertar, voy a aparecer yo inscrita en todas las materias.
Ejecuto esto, entonces ya me inscribieron en todas las materias. Y si yo hago select asterisco from nota, vamos a ver que el alumno con carnet 7 está inscrito en todas las materias con una calificación null por el momento. ¿Ya? Entonces puedo insertar datos que voy a tomar de otra tabla, como en este caso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, dice inscribir en la materia con sigla NM1 a todos los alumnos nuevos para la gestión, cambiaremos esto, 2022. Y entonces, yo tendría insert into nota, CI sigla gestión, select CI, aquí el código de la materia, la gestión. Como son cadenas, coloco con comillitas simples. From alumno, where CI not in, select CI from nota. O sea, de esta manera veo que los alumnos no se hayan inscrito, ¿no? Entonces, estoy inscribiendo en una materia concreta a todos los alumnos que no se han inscrito. Lo puedo hacer de otra manera. Insert into nota, select a.ci from alumno where not exists. O sea, aquí estoy usando el not in y aquí el not exist, que es exactamente lo mismo que hemos hecho con el select. O sea, de hecho, estamos sacando los datos de esta tabla, ¿no es cierto? No sé si hay alguna pregunta. Sí. Ya, ya, listo. Ya, ¿alguna pregunta? Ya. Entonces, perfecto. Veremos acá, insertar en la tabla nota a todos los alumnos con promedio mayor a 90, considerando solo las notas de aprobación, siempre y cuando hayan aprobado 4 materias, asignando la nota de 100 en la materia no sé qué, ¿no? Esta podría ser la materia taller de grado, digamos, ¿no? Entonces, como que estamos eximiendo a los alumnos que tengan promedio mayor a 90, poniéndole 100 en taller de grado. Entonces, yo hago insert into notas, select CI, SIS 298, en la gestión 2-2022 y con nota 100. Y voy a sacar los datos de nota, donde la calificación sea mayor o igual a 51, agrupo por CI, having a BG calif mayor o igual a 90 y count asterisco mayor a 4. Entonces, fíjense que yo puedo hacer las consultas, lo que ya habíamos visto del select, ¿no es cierto? Puedo obtener información tan compleja como quiera para insertarla en una tabla. Entonces, lo único diferente aquí es el insert into y listo. Es más, insertar un solo valor incluso se puede hacer con insert into sin values y directo con select. Por ejemplo, voy a insertar un nuevo alumno. A ver, veremos qué materia es. Voy a insertar una nueva materia. Select asterisco con materia. Taller de base de datos. Insertaremos cálculo 1, ¿ya? Entonces yo puedo hacer insert into materia y puedo poner aquí select y poner puro constantes. Que la sigla sea 20, digamos.
que el nombre de la materia sea cálculo 1 y que el área de la materia sea ciencias exactas. Entonces, si yo hago esto, es como que pusiera 1,20C. Entonces puedo directamente hacer una inserción de esa manera. Ah, no. A ver, esperen un ratito. A ver. Sigla non-mat área. Ah, es que la sigla debe ser cadena. A ver. Sigla, no, es un entero charge. Me falta la coma, perdón. Ya, ahora sí. Entonces, hacer esto es como poner así. Entonces, si yo hago esto, me va a insertar cálculo 1. ¿No? Si hago select asterisco from materia, funciona bien. O sea que si quieren, no necesitan aprender lo de values y pueden hacer todo con este formato, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Preguntas? Ya. Ahora, para borrar datos, yo puedo borrar datos de mi tabla. Por ejemplo, yo voy a borrar todos los datos de la tabla nota. ¿Ya? Pero para no tener problemas, voy a hacer algo que no vamos a llevar, pero es para que pueda recuperar mis datos después. Entonces, con esto voy a recuperar. Entonces, yo fíjense, select asterisco from nota. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a borrar. Entonces, yo le digo delete from nota. Me va a borrar absolutamente todos los datos de la tabla. Me la va a vaciar. Voy a ver que la va a vaciar porque vamos a volver a hacer select asterisco from nota. Entonces, voy a hacer esto. Voy a ejecutar hasta aquí. Y fíjense, aquí está la primera tabla que tenía todos los datos, ¿no? Tenía 16 filas. Pero la segunda consulta ya tiene 0 filas, ¿no? Para que se convenzan, voy a hacer esto nomás. Ahorita se borró todo. Con esto voy a deshacer porque no quiero borrar todo. Y ahora ya no se estresen con lo de rollback, ¿no? Ahora ya tengo otra vez todos mis datos. Ahora yo podría borrar todos los datos que tienen valor null en nota. O mejor todos todas las notas de aplazo. Para no perder todo, otra vez voy a hacer begin transaction. Pero aquí voy a decir, quiero borrar las filas de nota siempre y cuando, y aquí filtro, digo cuáles se van a borrar. Where calif menor a 50. Entonces se va a borrar esta nota, se van a borrar dos notas, ¿no? 20 y 25. Eran 16, 14 tendrían que quedar, ¿no? Entonces voy a ejecutar esto. Voy a borrar. Fíjense, dos filas afectadas. Se han borrado dos. Si vuelvo a hacer este select, van a ver que ya no hay aplazos. Todas son notas de aprobación o nulo. Y voy a hacer un rollback para deshacer, ¿no? Esto es hacer provisionalmente, si quieren. Esto en base 2 van a llevar. Entonces, ya está. He deshecho lo que he borrado porque no quiero borrar. Quiero que mi tabla se borre porque me cuesta meter datos. Ya, entonces está así. Si quisiera borrar además los nulos, pongo or calif is null. Entonces, con esto, otra vez voy a hacer begin transaction. Y ahora voy a borrar todas las notas menores a 50 y las null. Entonces va a borrar todas las materias, todas mis inscripciones, ¿no?
Ejecutamos y si volvemos a hacer el select, tenemos todas las notas de aprobación y no nulas. Ay, no me acuerdo si hice begin transaction, creo que no hice. Así, qué bien. Entonces ahora estoy recuperando mis datos para tenerlos. ¿Sí? Así de sencillo es el, um, el delete, ¿no? Entonces, delete siempre se aplica a una sola tabla, como cualquiera de estas sentencias. Entonces, aquí borrar de la tabla alumno todos los registros cuyo valor de sexo sea i. Entonces hago delete from alumno where sexo igual i. Obviamente, si es que hubieran alumnos que están referenciados en nota, la sentencia va a dar un error, ¿no? Por ejemplo, fíjense, si yo quiero borrar el alumno 7, me voy a querer borrar a mí. Entonces voy a hacer delete from alumno where CI igual 7. Me debería dar un error porque violaría la regla de integridad referencial. Siempre y cuando haya especificado eso como les mostré. A ver, vamos a ver las restricciones. No, las restricciones en nota tendrían que ser. Bueno, puedo hacer aquí design para ver. Entonces veo que tendría que estar en restricciones. Ay, no está. Sí, aquí está. Primary key y foreign key. Entonces sí he especificado las foreign keys, por tanto no me va a dejar borrar. ¿Ya? Entonces voy a la consulta. Aquí voy a cerrar esto porque como está modificando la estructura, la va a bloquear la tabla, ¿no? Entonces cierro. Y ahora si hago esto me debería dar error. Y me dice, hay un conflicto con la restricción referencial, ¿no? No me deja borrar porque si borro este alumno se violaría la regla de integridad referencial, ¿no? Entonces hay que tener obviamente esos cuidados. Borrar los alumnos que no tienen notas registradas. Entonces, ¿quiénes son los alumnos que no tienen notas registradas? Vamos a ver, select asterisco from alumno, where CI not in, select CI from nota. Entonces, estos son los alumnos que no tienen nota registrada, que no existen en la tabla nota, ¿no? Si ejecuto esto, tengo estos 4 alumnos que se borrarían. Paco, Lili, Hugo y Carlos. Entonces los voy a borrar, pero para no perder mis datos, voy a hacer begin transaction y voy a borrar. Entonces, delete from alumno where, y aquí veo que, where, y aquí veo que el alumno, que el carnet no esté en la tabla alumnos. Entonces voy a ejecutar esto, hago begin transaction, hago el select, están todos los alumnos, borro, entonces me va a borrar a todos los que no estaban inscritos. Borró 4 filas afectadas. Voy a ver mis alumnos otra vez y como verán hay menos esos 4 que eran los que no tenían notas.
y voy a hacer un rollback para que los recupere. ¿Sí? Esa es la idea de eso. Entonces, delete from alumno, where say nothing. Fíjense que en el delete jamás pongo campos acá. Lo mínimo que borra es una fila. ¿Sí? El mínimo una fila. No tiene sentido que yo ponga, por ejemplo, delete calif from nota. Esto sería una incoherencia total. De hecho, ya sintácticamente está mal, ¿no? Me está dando el error. Fíjense, si trato de ejecutar esto, me dice algo anda mal, calif está mal acá, ¿no? Entonces simplemente es delete from y la tabla, siempre. Borrar de la tabla nota todos los registros pertenecientes a los alumnos con promedio menor a 50. Entonces, delete from nota, where say in, select say from nota, group by say, having a calif, menor a 50. Entonces voy a borrar sus notas siempre y cuando el carnet esté acá. Ahora, esta consulta, es posible que hayan algunas consultas que no los dejen hacer. Aquí es posible que no los deje hacer porque la tabla nota, estoy borrando registros y estoy usando los propios registros de la tabla nota. Entonces, es posible que esto no deje. Si los borro, no quiero perder mis datos. Ya. Ejecutar así me... no dicen vaya Bueno, es una advertencia, sí hubiera borrado, pero seguramente nadie cumple. Pero a veces cuando se tienen este tipo de consultas bloquea la tabla. En ese caso se puede crear una copia de la tabla. ¿Ya? Pero bueno, esos detalles no se estresen porque como el papel aguanta todo, si en un examen me pone, yo no voy a verificar eso, ¿no? Pero a la hora de trabajar, cuando ya estén con un gestor, si tuvieran esa dificultad, se crean una copia temporal de la tabla, ¿no? De hecho, es fácil crear copias, ¿no? Creo que, bueno, depende de los gestores, hay algunos que sí te dejan. A ver, vamos a ver si hago control C. Bueno, otra es em, que haga les voy a mostrar luego el create. Ahorita no hemos jugado todavía. Y listo. Entonces aquí tienen algunos ejercicios que los pueden hacer para la siguiente clase y de hecho tienen ejercicios en la... Se supone que los ejercicios están en... Vamos aquí. Aquí. Deben tener ejercicios. Acá deberían haber ejercicios. No estoy. Esta es la presentación. Bueno, si no hubiera, pero capaz que no hayan, creo que no había. Hacen los de la presentación PowerPoint, ¿no? Porque no es ninguna ciencia.
Si estas solamente son de consultas. Sí. Entonces hacen los ejercicios de la presentación, vuelven a hacer los que tienen respuesta y los otros, ¿ya? Eso. Ahora vamos a ver, con eso habríamos terminado SQL DML. Entonces hay esas 4 sentencias en el caso de DML. Ahora, también tenemos el lenguaje de definición. SQL DDL. Data Definition Language. Aquí mis sentencias son create, puedo crear una tabla, una vista, un índice y otros elementos, pero esos son los principales. Puedo borrar una tabla, una vista, un index y otros elementos. O puedo modificar alter, table, una vista, index, entre otros. ¿Ya? Entonces ese es el lenguaje de definición. Fíjense que aquí yo puedo generar un script, ahora vamos a ver. Ya. Mejor con nota. Ya. Entonces aquí le digo script table as create to en un new query editor. Entonces está procesando. Ya. Aquí fíjense, ha utilizado el lenguaje de definición. Este es el lenguaje de definición. Tengo create table, el nombre de mi tabla. CI es un entero, not null. Sigla es un entero, not null. Gestión es un nchar de 10. Calif es un small int. La clave principal es CI, sigla, gestión. Y listo. Aquí tengo también el alter table, que es, y fíjense aquí que aquí estoy creando la restricción de foreign key, ¿no? Entonces le estoy diciendo añadir una restricción de foreign key que hace referencia a CI, perdón, que hace referencia a alumno de atributo CI. Y aquí debo tener el otro alter, que es la referencia nota foreign key, nota alumno, foreign key, nota materia. Ese es el lenguaje DDL, lenguaje de definición. Fíjense, yo voy a ejecutar esto, por ejemplo, y le voy a poner otro nombre. Aquí le voy a poner borrame. A crear tienen que fijarse que estén en la base de datos con la que están trabajando. Y vamos a hacer esto. Ya. Pero mi tabla se va a llamar borrame. Ejecuto y me creó la tabla borrame. Vamos a refrescar esto. Y fíjense que aquí se ha creado, se debería haber creado una tabla borrame. Alumno, he debido crear en otra base de datos. Base de datos. Ya, a ver, se debe crear en otra base de datos. Ahorita vamos a poner esto.
¿En qué? En tablas, a ver. ¿Aquí? No. Aquí está, borrame. Aquí está la tabla borrame, que fíjense, tiene exactamente las mismas columnas. Entonces, estas son las sentencias de definición de datos, ¿no? Entonces, aquí eh, aquí está. Ay, no, no lo puedo creer. Ya. Entonces, el SQL está conformado por sentencias de manipulación y sentencias de definición, ¿ya? Entonces, el lenguaje de definición tiene create table, alter table, drop table, create view, alter view, drop view, create index, drop index, alter index y otros elementos, muchos elementos. Entonces aquí, esta es la sintaxis estándar, digamos, esto va a variar un poco de gestor a gestor. Entonces aquí tengo create table estudiante, CI, no, teléfono, primary key, CI, ¿no? Aquí los tipos estándar, pero obviamente ustedes a la hora de usar el gestor tienen que ver qué tipos usa el gestor. Entonces lo que nosotros hemos hecho acá manualmente con la interfaz, porque yo puedo crear una tabla así, ¿no? New table y ir poniendo aquí las columnas, columna 1, no sé qué, columna 2. Entonces, aquí yo estoy usando esta interfaz, pero en realidad puedo hacerlo directamente con las sentencias create, como les he mostrado, ¿no? Create table materia, create table nota. Y yo podría directamente indicar las claves ajenas acá, pero seguramente al crear mis tablas, yo he primero creado las tablas y luego he puesto las restricciones de integridad referencial. Por eso es que aquí en el código me ha hecho un alter table, ¿no? Y voy a modificar la definición de mi tabla nota añadiendo estas restricciones de clave ajena, ¿sí? Uy, y ya me tengo que ir, chicos. Quedamos acá entonces, por favor, una estudiadita. Ahora sí que tienen que estudiar full SQL.